A los más jóvenes seguidores de la Liga les costará trabajo imaginarlo, pero hace no mucho Madrid y Barça no lo ganaban todo. No copaban todos y cada uno de los titulares. Los espacios dedicados al deporte eran diferentes a los de ahora. Entonces era más importante ver los goles del Racing Compostela que el peinado nuevo del crack de turno. En estas cuestiones se puede decir con toda la razón del mundo aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, hay una ciudad gallega de apenas 250.000 habitantes donde ese dicho adquiere aún más sentido si cabe. La Coruña. Tras 18 largos años sin pasar por Primera División, el Deportivo de La Coruña logró el ascenso directo el 10 de junio de 1991, en aquella última jornada negra para el Real Murcia, donde los pimentoneros perdieron 2-0 en un Riazor lleno hasta la bandera. En la campaña 91-92, el club coruñés cumplió con el guión al obtener una sufrida permanencia a través de la antigua promoción, en la que derrotó al Real Betis. Gracias a ello pudo asentarse en Primera División y sembrar la semilla de lo que sería un equipo de leyenda. Dos hechos marcaron el inicio de esta temporada. Por un lado, el 1 de julio de 1992 entraba en vigor la Ley 10 de 1990. Los equipos que hubieran tenido alguno de los últimos 5 años sus números en rojo habrían de convertirse en sociedades anónimas deportivas, y el Depor no fue una excepción. Por otro lado, se abandonaba el formato de la antigua Copa de Europa para pasar a denominarse Liga de Campeones o Champions League. De repente, una competición creada en principio solo para los campeones de las ligas nacionales se abría a la entrada de otros equipos que no cumplieran con este requisito. Se instauraban las eliminatorias directas a doble partido y se creaba un sistema de premios muy suculento dotando a esta competición de un gran atractivo económico. Conclusión, los clubes comenzaron poco a poco a aumentar el gasto fichando grandes jugadores. Una vez explicado el contexto en el que nos encontramos, llegamos al verano de 1992. El presidente, Augusto César Lendoiro, se movió hábilmente para lograr los fichajes de los internacionales brasileños Bebeto, del Vasco da Gama, y Mauro Silva, del Club Atlético Bragantino, así como de jugadores como Nando, del Valencia, y Aldana, del Real Madrid. El equipo, dirigido por Arsenio Iglesias, disputó el título liguero hasta casi el final, momento en el que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se escaparon de los coruñeses por apenas 4 y 3 puntos respectivamente. A las novedades de aquella temporada se unieron jugadores que serían clave en el futuro Super Depor: Liaño, Fran, Rivera, José Ramón y Claudio, entre otros. El Deportivo de La Coruña lideró la tabla liguera durante gran parte de la primera vuelta, ganando los 5 primeros partidos, entre ellos 2 victorias en Riazor ante el Celta por 2-0 y otra ante el Real Madrid por 3-2 tras remontar un 0-2. El nivel del Deportivo durante la temporada fue tan alto que 2 de sus jugadores se llevaron trofeos individuales. El brasileño Bebeto logró el trofeo Pichichi con 29 goles, arrebatándoselo al delantero chileno del Real Madrid, Iván Zamorano, mientras que Paco Liaño se hacía con el trofeo Zamora al haber recibido 31 goles en 37 partidos. Como premio, el club logra clasificarse para disputar la UEFA. Será la primera vez que el club coruñés dispute competiciones europeas. Resumir esta temporada es dificilísimo, pero en pocas palabras, ¿cómo podría hacerse? Bueno, creo que foi un equipo que comenzou moi ben, comenzou cun xogo brilloso, brillante, rápido, agresivo, xogando moi ben, peleando moi bravamente, e creo que aí no comienzo foi onde se empezou a gestar toda a boa temporada. Para la temporada 93-94, el Depor logra los servicios del mediocentro brasileño Donato, del Atlético de Madrid, Boro, del Valencia, y Manjarín, del Sporting de Gijón, como fichajes más destacados. La columna vertebral del equipo siguió siendo la misma. La aventura europea acabó para los gallegos con una eliminación en octavos de final ante el Eintracht de Frankfurt, quien ganó tanto en Alemania como en Riazor por 1-0. Aquello permitió al equipo centrar sus expectativas en la Liga, una liga que estuvo a solo 11 metros de ganarla. Nadie en La Coruña olvidará aquel fatídico 15 de mayo de 1994. El día del famoso penalti de Jukic en el último minuto. Llegaban luchando por el título el Super Depor y el Fútbol Club Barcelona. Ambos jugaban en casa, y en caso de conseguir los dos la victoria, la liga se convertiría en la primera de la historia de los gallegos. En el minuto 90 de ambos partidos, los culés tenían ya resuelta la victoria en su encuentro frente al Sevilla, mientras el Deportivo, algo atenazado, mostrando cierto vértigo ante el logro que tenían por delante, achuchaba un Valencia demasiado motivado sin conseguir mover el empate a 0 del marcador. Nando, exjugador del Valencia, se internó en el área de los Ches y fue derribado. ¡Penalti!
Ganando el penalti en Riazor. Muchos futbolistas, profesionales o aficionados sueñan con tener la opción de dar a su equipo un título marcando un penalti en el último minuto. Para Jukic el sueño se convirtió en pesadilla. Tras la euforia que desató en la afición la señalización de la pena máxima, vino la tensión. Donato, especialista habitual, había sido sustituido. Bebeto, gran estrella del equipo, prefirió esconderse. Miroslav Jukic, central de destacada elegancia, asumió toda la responsabilidad. Afrontó los 11 metros, tomó aire en una bocanada desaforada que traslucía sus nervios y ocurrió esto. Esto no podía tener más emoción. Ahí va Jukic, ¡ha parado! ¡Ha parado González! Aquí ha estado el título de Liga. Una pena máxima errada que hizo volar el título de nuevo a Barcelona. La eterna historia del modesto que se queda injustamente sin la gloria merecida después de haber liderado la tabla clasificatoria desde la jornada 12. La exagerada euforia de González, portero valencianista, hizo pensar a la afición deportivista, seguramente con razón, que sus rivales iban primados por el FC Barcelona. En él personificó la afición gallega su ira. Para Jukic, sin embargo, tuvieron el cariño de todos los seguidores, que lejos de culparle de la derrota, le agradecieron el atrevimiento de lanzar ese penalti maldito. Curiosamente, Jukic acabó jugando en el Valencia, fijando su residencia allí e incluso entrenando al equipo Che. Pero nunca olvidará aquel penalti que marcó su vida ni seguramente perdonará la ominosa celebración del portero González. Tras el varapalo de la temporada anterior, en el verano de 1994 llegan al equipo el internacional búlgaro Emil Kostadinov, del Oporto, reciente semifinalista del Mundial de Estados Unidos, y Julio Salinas, veterano delantero del Barcelona. En la Copa de la UEFA se repite la misma historia del año anterior, cayendo de nuevo en octavos y de nuevo ante un equipo alemán, el Borussia Dortmund. Por lo que respecta a la Liga, y tras liderar algunas jornadas sueltas al principio, pronto queda remolque del Real Madrid de Laudrup y Raúl, y dirigido por Jorge Valdano. Los blancos cantan su primer alirón en 5 años en el Bernabéu, a falta de 2 jornadas para el final, precisamente ante el Deportivo de La Coruña, al que venció 2-1, único rival que quedaba en liza por el título. Mención aparte merece la goleada lograda ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte, en la última jornada liguera, un 2-8 con un hat-trick de Julio Salinas. Se trata de la mayor victoria a domicilio del conjunto deportivista en toda su historia en Primera División. Aquellos 3 años de ensueño para el Deportivo de La Coruña no quedaron en blanco. Si bien la Liga no cayó de su lado in extremis, en la 93-94, sí que llegaría el primer título de la historia del conjunto blanquiazul en la Copa del Rey de la 94-95. En octavos de final, el Lleida no supuso un gran obstáculo, con un 0-3 en la ida que dejaba más que encarrilada la eliminatoria para el club gallego. El 4-1 de Riazor redondeó el pase a cuartos. Allí esperaba el Atleti de Julen Guerrero, logrando el Deportivo en la ida en Riazor un claro 3-0. La vuelta casi fue un trámite que acabó en empate sin goles. La semifinal ante el Sporting parecía sentenciada con el 0-2 de la ida en tierras asturianas. Sin embargo, en la vuelta los rojiblancos pusieron contra las cuerdas al Superdeport gracias a un gol de Lediakov en el minuto 10. Finalmente, el conjunto de Arsenio Iglesias jugaría por el título. El 24 de junio de 1995 tenía lugar la final de la Copa en el Santiago Bernabéu ante el Valencia. El partido estuvo marcado por la lluvia. El Depor se adelantó con gol de Manjarín en el minuto 36, que fue después igualado por Mijatovic en el 71. Así las cosas, en el minuto 89 el colegiado madrileño García Aranda tuvo que suspender el encuentro al intensificarse la lluvia sobre Madrid. La reanudación tuvo lugar 3 días después. La más que previsible prórroga fue evitada por un tanto de Alfredo que llevó al Superdepor a la gloria copera. La ciudad de La Coruña celebraba su primer título y Arsenio Iglesias, el brujo de Arteixo, se despedía saboreando las mieles del triunfo. Los campeones de esta edición de 1995, la temporada 94-95. Tras la marcha de Arsenio Iglesias del banquillo coruñés, el Deportivo de La Coruña tuvo algunas temporadas grises. En la 95-96 terminó octavo con Tosak en el banquillo, aunque llegó a semifinales de la Recopa de Europa cayendo ante el Paris Saint-Germain de Djorkaeff. Por su parte, la temporada 97-98 fue turbulenta en el banquillo, ya que comenzó la liga con Carlos Alberto Silva de entrenador hasta la jornada sexta, cuando fue sustituido por Corral. El Depor terminó 12º lejos de cualquier opción europea. Sin embargo, en la temporada 99-2000, el club coruñés se cobró una deuda que el fútbol le debía, al lograr el título liguero. Los Songón, Aibet, Yalmiña, Turu Flores, Macay y compañía redondearon una campaña excepcional con 69 puntos en Liga y 5 de ventaja respecto a un FC Barcelona que contaba con figuras como Kluivert, Figo o el propio Rivaldo. Aquella generación del equipo gallego consiguió lo que 6 años antes se había escapado.
En aquel segundo Super Depor seguían jugando Fran, Mauro Silva y Donato, representantes de la primera época dorada del club a principios de los 90, y sin la cual a buen seguro no se habría conseguido aquel título en el año 2000. La temporada 2003-2004 vio el fin de una era en La Coruña y lo hizo con un colofón inigualable. El equipo dirigido por Javier Irureta terminó tercero en Liga pudiendo jugar la Champions League. Fue precisamente en esa competición donde lo inimaginable sucedió. Tras una fase de grupos donde terminaría segundo detrás del Mónaco de Fernando Morientes, el Deportivo eliminó al Juventus en octavos de final. En cuartos se esperaba el temible Milán, quien ganaría aquel año el Scudetto. Entrenados por el mítico Carlo Ancelotti, los italianos contaban en sus filas con figuras de primer orden como Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Rui Costa o Kaká. En el partido de ida, pese a que el conjunto español se adelantó gracias a un gol de Pandiani, Kaká en 2 ocasiones, Pirlo y Shevchenko pondrían el 4-1 definitivo. Una losa sobre los sueños coruñeses. Sin embargo, en la vuelta, con un Riazor abarrotado pese al resultado, se obró el milagro de la remontada. Pandiani, Valerón, Luque y, como no, un hombre de la casa como Fran, pondrían el 4-0 en el luminoso. El cuarto para el Deportivo, el Depor clasificado para semifinales, señoras y señores. Esto sí que es historia. Posteriormente, en semifinales caería de manera incomprensible ante el Oporto de José Mourinho. Esta fue la historia del Super Depor, un equipo de leyendas, símbolo de un fútbol que fue y que quizás no vuelva. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.